doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Doctor, ya anda bien, no anda enfermito ni nada, ¿verdad? No, 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 no. No, broma, ¿cómo cree mi doctor? Doctor, a ver, ayúdenos a interpretar un poco ahí. Ahorita decía a Ernesto Núñez que se acabó la luna de miel, me decía, que estamos frente a un desgaste del poder de López Obrador. Yo le llamaba ayer en Twitter el envejecimiento prematuro, o como Moisés Naim ha dicho también, la era del fin del poder. El poder ya no es lo que era antes, dura menos. Se pierde más fácil, se obtiene más rápido, pero se pierde más fácil. Es decir, y él ubicaba desde la caída del muro de Berlín como ya la administración del poder con la era de redes sociales e internet no es lo mismo, y creo que en Palacio Nacional el presidente no lo entiende, o no está leyendo el tema de las mujeres correctamente, de la violencia, o bien, co- ¿qué opina usted, doctor, o frente al momento que estamos viviendo? Bueno, eh, como el descuartizador, vamos por partes. Eh, no hay que, eh, a mi juicio, ¿verdad? No hay que adelantar esas eh, contundentes afirmaciones. Yo parto, creo que ya lo había comentado antes en este programa, pero no está de más, Por eso lo de, preguntamos, para que usted nos diga diferente, doctor, para que nos guíe. de un, una afirmación, es así, contundente, hecha por pues uno de los padres de la ciencia política moderna, si no es que el padre de la ciencia política moderna, que es Maquiavelo. Él señalaba que no existe en el universo de la política una cosa más difícil que el cambio en la naturaleza del sistema político de un reino. Cuando ocurre un cambio de gobierno, no de la manera tradicional en donde el príncipe, que era como él se refería al gobierno, eh, por herencia, por las situaciones habituales, sino que hay un corte, ya sea por conquista, pero por alguna otra circunstancia, se rompe un tipo de cadena de herencia en el poder y llega algo nuevo. Que eso es lo que sucedió en México a raíz de la elección del 2018. Entonces, Maquiavelo señala, no hay nada más difícil. Es la prueba máxima para un político. En ese proceso, quienes le apoyaron en un principio, muchos van a encontrar que no recibieron lo que querían, ya sea en lo personal o como grupo. Y los que estaban habituados a una forma de ejercicio del poder se van a quedar de lado, se van a quedar sin nada. Entonces tiene dos críticos, adversarios, enemigos, algunos de los que apoyaban el cambio y desde luego todos los que dañó el cambio. Andrés Manuel López Obrador está metido en eso. Decir, es que no entiende, pues ¿qué es retrasado mental? Si he oído muchas veces, no entiende. Si no entendiera no estaría en la presidencia para empezar, porque la consiguió a contrapelo, la consiguió de una manera inédita. Probablemente los que no entienden son los que dicen que no entiende, pero en fin, el perder popularidad me parece que es inevitable, es lo lógico en tamaña circunstancia eh, donde se trastoca la forma habitual del ejercicio del poder, donde se lastiman por fuerza, tienen que lastimarse una buena cantidad de intereses creados, pues vaya que si se va a reaccionar en contra. Ahora, la reacción en contra no se hace en muchas ocasiones exactamente quienes reaccionan en contra, quienes tienen, se sienten
heridos, no dicen por qué, no van a decir, bueno, es porque ahora me van a cobrar los impuestos que antes no me cobraban, sino que buscan otras razones para más o menos legitimar su enojo, su rabia, su acción en contra. Y uno tiene que saber leerlas, porque es casi natural. Uno no va a decir yo estoy en contra de este gobierno porque soy elitista y me choca que la parte más profunda de la sociedad de repente se le tome en cuenta más que a las minorías excelentes, para usar los términos de Ortega y Gasset, que son las que deben de dirigir a la sociedad. Y no, mírenlo, nomás están estas masas allí abajo que ahora creen que realmente son ellas las que deben de tomar decisiones y gobernar el país. Me parece pues normal, y yo esperaría que incluso baje todavía un poco más su aceptación, lo cual no quiere decir que quienes no lo aceptan activamente vayan a provocar la salida, la caída del gobierno. Muchos se quedan en el enojo, pero no tienen muchos caminos por los cuales puedan desandar lo andado. Pero un cambio de régimen no es para ganar popularidad, es para rehacer una buena cantidad de los mecanismos del ejercicio del poder, de la naturaleza del poder, de para qué se está ejerciendo, y va a causar molestias. Luego hay otra parte de las demandas que van a tomar mucho tiempo responderlas, sobre todo lo de la violencia. La violencia tardó mucho en incubarse, y ustedes lo saben allá muy bien, y así como tardó en incubarse, tarda en acabarse. Van a pasar varios sexenios. La idea de que hubo una elección, hubo un cambio de gobierno, hay una nueva grupo en el poder y eso tiene que terminar con la violencia, y no la termina, pues entonces no pudo, no sirve. Ya quisiera yo ver a los críticos que si les dieran, que espero que no, pero que les dieran la oportunidad de ser ellos los que tomaran las riendas del poder, a ver qué hacían. Pero esa es mi opinión. No me parece que sea algo inesperado la pérdida de popularidad. Ahora, el otro tema, el tema de las mujeres, el tema mismo de la violencia. Hacer responsable al gobierno de este tema tan complicado y tan difícil de enfrentar es adecuado hasta cierto punto. El machismo y la actitud cultural que esto implica se toma en la familia. La familia es la organización que socializa a niños y a niñas en relación al papel que van a desempeñar cuando adultos. No quiero decir con eso que el Estado no tenga un papel también allí, o la iglesia, en este caso la católica, pero ya todo el montón de iglesias que tenemos también tienen un papel en ese contexto. Y probablemente
no sea el Estado la locación más importante de esta actitud. Yo me supongo que es la familia, así como en un estudio que hizo un colega mío hace mucho tiempo, hace casi medio siglo, sobre la socialización del niño mexicano y la actitud autoritaria. Él encontró que aunque los libros de texto hablaban de civismo, porque en aquel entonces se hablaba de civismo y etcétera, etcétera, el niño tomaba la lección no del libro de texto, sino de sus padres y de la actitud de sus maestros y de lo que le rodeaba inmediatamente, y que eran actitudes autoritarias. Entonces lo que el libro de civismo dijera le importaba bastante poco. Él tomaba la esencia de las relaciones de poder en México de su entorno inmediato, que era autoritario y no democrático. Igual podemos decir aquí que en el caso de la relación entre los géneros, entre hombres y mujeres, etcétera, se toma en la familia. Y hay que criticar a su familia, a nuestra familia, a la familia de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos educó? En el caso mío, sí puedo decir que no había una actitud abiertamente machista, puesto que una de las personas que ganaba el sustento para el hogar, pues era precisamente una mujer, y vaya que sí era mandona, pero el que le dijeran a uno, yo me acuerdo, no sé, en el caso, cada uno de nosotros que tenga su propio recuerdo, no entres a la cocina porque se te caen los pantalones, entre broma y broma, pero ahí estaba un mensaje, y había varios mensajes así. ¿Quién se encargaba de la limpieza de la casa, de hacer la cama, etcétera? Las mujeres, uno no lo hacía. ¿Quién se encargaba de limpiar, lavar los trastes, etcétera? Uno no. ¿Quién se encargaba de hacer la comida? No el miembro masculino, sino el femenino. Ahí estaban ya los roles establecidos. Y esa parte es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo, y nos toca a nosotros, a mí, bueno, yo a esta edad ya se me pasó el tren, pero el, la educación de los jóvenes, que es donde está el momento en que se quedan establecidos los roles, es solo parcialmente una tarea que puede cumplir con éxito el Estado. Es básicamente la familia, y hay que hacerlo, hay que empujarlo, hay que meter esta idea, pero profunda, que si no es allí donde se siembra la semilla y se cultiva la semilla de la equidad de género, lo otro no lo va a resolver. Sí, el Estado tiene la obligación de mantener la paz social, de evitar la violencia. Bueno, la violencia en México tiene como víctima principal a hombres. Una estadística que también me dan algunos colegas del Colegio de México en ciertas zonas del país: la esperanza de vida ha disminuido, y quienes han perdido en esperanza de vida son los hombres más que las mujeres, porque son los que más han matado siendo jóvenes. Entonces la violencia es generalizada. Claro que con las mujeres hay aspectos que no tiene con los hombres, están más indefensas, etcétera, pero la violencia es generalizada, es una etapa brutal la que vivimos en materia de violencia. Sí, ahí el Estado tiene una responsabilidad sin que se le pueda negar. Si hay violencia al grado que hay en México, es porque el Estado no está cumpliendo con una de las razones de ser. Pero eso es generalizado y viene de mucho tiempo atrás. Esperar que
cambie en un año o en un sexenio, pues es estar demandando demasiado. No, sin Claro duda, que hay que no, exigirle. yo estoy de acuerdo con usted en todo lo que dicen, en la mayoría, sí, sin duda, pero la cuestión es tal vez la forma en cómo se está afrontando, cómo está respondiendo el presidente, doctor, es que ciertamente el Eso estilo personal. ¿Mande? ahí sí tiene razón. Y no es la primera vez que le pasa esto. Exacto, es decir, querer apagar, casi casi se ve querer apagar el fuego con gasolina, pues no, no, es decir, la forma en que él se está dirigiendo, es ahí donde nos está viendo sensible, porque también como decía Ernesto Núñez también ahorita, yo también creo que el presidente no es alguien machista o alguien que haya durante su carrera demostrado lo contrario. Él viene de un movimiento de libertades progresista y es un líder sin duda social. La cuestión es que como lo ha enfrentado ya en el poder, le ha metido mucho ruido a esto y ha pues complicado la situación, doctor. ¿Cómo lograr que no se desgaste más en el poder? Porque exacto, pues no se puede gobernar para las encuestas, me queda claro, va a bajar, va a subir, no puedes mantenerte siempre en la cima en ninguna situación, pero ¿cómo hacer para que no se convierta esto en una dinámica de bajar, bajar? O sea, es decir, o que no se convierta él en su propio enemigo, doctor. Bueno, para no bajar, tiene que tiene que tener éxito en su política en contra de la violencia. Ese es uno de los reclamos básicos y es muy difícil. En fin, lo va a intentar hacer, supongo yo. Ya por fin la Guardia Nacional empieza más o menos a Ujú. tomar forma y la campaña en contra de la corrupción es fundamental en ese y en otros aspectos. Eh, y no es nada fácil acabar con la corrupción en un sistema como el mexicano, en donde esa forma de beneficiarse del poder lleva algunos siglos. Y pedir que eso se acabe tan rápido es en realidad no tener conciencia de la profundidad del problema, del tema. Pero en lo que sí hay algo interesante es en que hay temas que no maneja con sensibilidad. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando era jefe de gobierno hubo una marcha de un montón de gente vestida de blanco en contra de la violencia. Y él no le hizo ningún caso. Luego, ya hablando en corto, dijo, me equivoqué, no era una marcha de fifís, sino era algo que estaba más, calaba más hondo en la sociedad mexicana. Pero como ya tiene alergia, yo creo, a lo que muchos le llaman así con gran, eh, ¿qué le llamaremos? Se llenan la boca, la Ujú. sociedad civil Organizada. organizada. Y ahí es donde sí se meten mucho los adversarios de Andrés Manuel, entonces ya Sí, le no, bueno, sí. tiene, Sí, el oportunismo sin duda, y es decir, entonces lo vimos. reacciona contra eso, y bueno, pues si no es un santo, eh, a mí también a veces personalmente me rechocan un montón de cosas y reacciono con, mm, con enfado. Bueno, pues sí, no iba a decir que usted no reacciona con enfado ante Obvio. ciertas... No, no, claro, claro, no, 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 sin duda. Por eso estamos, y lo consultamos a usted para entender, para balancear, es decir, este programa no somos anti-AMLO, no somos anti-Moreno, no, no, al contrario, digo, por eso la historia y el paralelismo es muy importante. Doctor, conclusión entonces, doctor, para Conclusión cerrar. entonces es que todo cambio de régimen eh, pone en tensión todos los hilos del poder y se enredan y es muy difícil, es el momento más difícil de la política. Entonces se está juzgando a este gobierno
justamente porque está intentando algo que no intentaron los otros. Y va a haber muchas áreas más de choque y de no compartir la evaluación, pero no hay de otra. O se enfrentan problemas en donde se tocan intereses creados y se recibe la reacción en contra, o si se quiere nadar de muertito, que no es el caso, porque nadar de muertito, pues sí, se hacen pocas olas y no se mueve casi nada, pero no se hace casi nada. Aquí hay que corregir problemas que vienen de muy atrás, de sexenios atrás, y algunos de estos problemas vienen de siglos atrás, como es el de la corrupción. Y bueno, yo creo que también AMLO debe de estar muy consciente de que está expuesto a esto, aunque le digan, oiga, usted tenía el 80% de aprobación, sí, cuando muchos se imaginaban otras cosas, cuando era la imaginación de lo que puede pasar después de un cambio de partido, etcétera, y luego ya en la vida cotidiana pues no ocurre, y viene la frustración, no cumplió con eso, pues hay tantas cosas en que no se va a poder cumplir aunque se quiera, porque Claro. es muy complicado el universo político, así que a lo mejor hasta baja más, pero ni modo, ya metido en esta dinámica, o cambia, sigue en su proceso de cambiar el sistema, o no tiene ningún sentido su gobierno. Y en cuanto a lo de las mujeres, sí hay cierta insensibilidad, porque ya está a la defensiva. Cualquier movimiento de la llamada sociedad civil organizada lo descalifican. percibe como algo en contra, porque en la mayoría de los casos sí es algo en contra. Sí, exactamente, pero creo que no todo, más bien es una causa y él lo está viendo como que todo es contra su gobierno y es ahí donde debe de distinguir, pero Sí, y separar, ¿no? Vaya, no meterlo todo en un saco, ¿no? de acuerdo. Eso le daría otro tono. Doctor, le agradezco mucho como siempre, un placer y estamos en contacto. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. Buenos días, el doctor Lorenzo Meyer Cortivuelvo, el viejón agrio aquí en el estudio, sus comentarios por supuesto muy importantes, muy retrasado porque es necesario siempre el balance, el equilibrio, las voces, lo crítico y sobre todo la opinión de usted. Ahorita la alarma en el Cebetis 11, los empresarios por fin salieron a dar la cara para informar sobre seguridad en el Comité de Seguridad integrado por empresarios en Sonora, la advertencia de la Dirección de Seguridad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y más. Volvemos aquí en Proyecto Puente. Suscríbase al canal de YouTube, en la campanita, nos puede ver desde su casa desde las 6:30. Volvemos.